Gracias, señor Navarro. Muchas gracias por estar aquí en esta subcomisión. Naturalmente, igual que hemos empezado en anteriores comisiones, agradecer las muestras de afecto recibidas alrededor del vicepresidente del Gobierno, del consejero, el señor Aliaga, consejero de Industria, en relación a esta comisión, y naturalmente gracias a usted por venir a comparecer hoy aquí para hablar de un sector clave como es el de la industria. Y además, como bien ha dicho usted, el sector clave, en este caso, en su dirección general, que además de industria, habla de pymes, habla de la seguridad de las propias empresas, que son factores claves alrededor de la prevención. La prevención, que vuelvo a decir, no solo mira por el bien de las empresas, sino también, especialmente, por el bien de los trabajadores que están en ellas. Como bien sabemos, estamos ante una situación crítica. Tal vez en los últimos 80, 90 años no se ha vivido una crisis alrededor en tantos aspectos a la vez y con tanta incidencia, y ahora mismo estamos volcados a nivel sanitario prácticamente, bien sea el gobierno y bien sea las acciones principales, porque la salud y la vida de los aragoneses y de los españoles es lo primero. Pero nosotros, desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, hemos incidido en gran cantidad de veces, en sintonía muchas veces pues, con lo que dice el vicepresidente del Gobierno de Aragón, el señor Aliaga, de que la mejor política social es la creación de empleo. Y en ese sentido, si de alguna manera no abordamos también o empezamos a pensar en líneas potentes para mantener el tejido productivo, para mantener nuestras pymes, para mantener nuestros autónomos y para mantener tejidos claves, sectores claves como puede ser el de la agroindustria, el del comercio, el de la hostelería, el del turismo, el de la energía y naturalmente el sector de la industria, por la fuerza que tiene en Aragón, pues tendremos un problema importante. Por tanto, nosotros siempre nos abordamos, y seguro que usted también está esperando ver cuáles van a ser esas conclusiones que van a surgir de esa mesa por la reestructuración social y económica que vamos a tener en Aragón. Porque, como bien sabe y como bien ha dicho usted, las líneas del departamento están claramente fijadas, claramente marcadas. Se introducirán, como no puede ser de otra manera, esas aportaciones positivas en esa mesa en Aragón, que vuelvo a decir, es ejemplo en toda España, en donde están todos los grupos políticos, donde están todas las fuerzas del diálogo social, los sindicatos y naturalmente toda la fuerza empresarial, la COE, CEPIME, etcétera. Y a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es seguir con esa línea que había el departamento e incorporar aquellas acciones que lo que pueden hacer es potenciar un sector en este sentido clave como es el de la industria y el de las pymes en nuestro territorio. Lo ha demostrado el departamento, usted lo ha dicho muy bien, prácticamente a los pocos meses de empezar a andar el gobierno, usted lo sabe, es una voluntad del Grupo Parlamentario Aragonés, es una voluntad del consejero de Industria, es una voluntad por parte de usted, que es la de abordar la industria en base a esos retos que tienen, con las nuevas tecnologías, la digitalización, incorporar procesos de la industria conectada, la industria 4.0, y no hay nada mejor que, en lugar de con palabras, con hechos. Usted lo ha dicho, esas líneas de ayudas que ya se lanzaron, 242 solicitudes, cerca de 60 millones de ayudas solicitadas, y lo que hay que seguir es eso, estando al lado de la pyme, estando al lado de la industria, estando al lado de la empresa, estando al lado de aquellos que crean empleo. Vuelvo a decir, la mejor política social es la creación de empleo, que la gente tenga un puesto de trabajo estable y de calidad. Y eso, además de las pymes, lo proporciona un sector potente como el sector de la industria. Por tanto, señor Navarro, nosotros no podemos hacer más que seguir apoyando las acciones que desde el consejero, el señor Aliaga, que usted está implementando desde la propia Dirección General, incorporar y apoyar aquellas medidas que toda la fuerza política y la fuerza sindical y empresarial de Aragón incorporen para constructivamente seguir potenciando el efecto multiplicador de su Dirección General y de la propia Consejería, y en ese sentido nada más. Simplemente acabar con una pregunta, y es ¿qué acciones se van a realizar desde su departamento alrededor de potenciar las industrias y las pymes alrededor de lo que son las implantaciones en el medio rural? Es algo que nos preocupa, no solo de la industria potente que está en Zaragoza, que naturalmente crea miles y miles de puestos de trabajo, sino especialmente cómo vertebrar territorio y cómo hacer que el medio rural siga fijando puestos estables y de calidad. Muchas gracias, señor Navarro, y naturalmente contará con todo nuestro apoyo.